John, está comenzando el frío acá en la ciudad de Punta Arenas y vamos a refugiarnos en el calor de la hospitalidad de Aima, junto a Nicolás, que nos va a mostrar toda su historia y toda la tremendísima barra y experiencia que se vive acá. En un nuevo capítulo de Rey de Copas. ¡Vamos, vamos! Y nos encontramos en un nuevo capítulo de Rey de Copas junto a Nicolás acá en Aima. Amigo mío, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Ya teníamos ganas de venir acá porque, vaya, tremendísimo lugar que se sacaron. Está muy bonito, muy bello y, bueno, saber también quién está detrás de la barra. Quién es el que prende acá la parte, los espirituosos, los vinos, los licores. Y quién atiende acá en Aima. Y partiendo por saber tu historia. Wow. Lo primero que nada, muchas gracias por venir acá al restaurante. Sé que estaba un poquito esperado, pero como tuvimos una apertura muy reciente, estábamos muy complicados, con cosas encima. Pudimos al menos sacar esta temporada súper bien. Fue una temporada muy exitosa para el local. Tuvimos un buen recibimiento local también. Y bueno, ahora les voy a explicar más o menos o relatar un poquito del tiempo, de la trayectoria que tengo tras la barra. Y también contarles más o menos qué estamos haciendo acá en Aima. Que vaya que se están haciendo cosas acá, vaya que se están haciendo cosas. Igual, por eso se entiende también lo ajustado que estaban con el tiempo. Porque sí, han estado haciendo mucho ruido por estos lados. Claro, tuvimos la primera cena del estrecho, hicimos la segunda versión también. Tuvimos también eventos como una Signature Dinner donde vino a acompañarnos un chef muy reconocido. Y la verdad que siempre tratamos de no parar en ese sentido y siempre tener cosas para que la gente igual tenga como distintos planes o varíe un poco también lo que es acá en la ciudad, y también en ese sentido empapar al resto de colegas a que se atrevan a hacer otras cosas y salgan como un poquito igual de la zona de confort. De lo clásico. Sí, de lo clásico. Claro. No, y una propuesta súper dinámica la que tiene, o sea, partiendo por la misma cena en el estrecho que mencionabas tú. Sí, si vamos a hacer algo dinámico y distinto, vámonos al estrecho a preparar una cena, llevar a Aima a una embarcación, entonces, tremendo. Sí, la verdad, dentro de todos los desafíos que hemos tenido acá en Aima, yo creo que ese fue el que más nos marcó. Parte por la idea de nuestros jefes, por así decirlo, de nuestras cabezas, que fue como una idea entre Martín, Tati, y ellos nos dijeron así como, miren, tenemos esta idea, queremos que lo aterricen. El equipo de cocina, que fue por Fabricio, tuvieron que ver su logística, lo que fue como el bar me tocó a mí, Paulina viendo lo que es el salón con Gonzalo. Entonces fue harto tema logístico porque en el barco no hay cosas para lavar la loza. Sí. Se hace el cambio del plato y ese plato se tiene que guardar. Hay una logística más o menos importante como para lograr llegar a una cena signature de 8 tiempos en medio del estrecho Magallanes. En donde si se te olvidó algo, claro, no está tan fácil ir a buscarlo. Claro, sí. Entonces, haciendo muchos checklists, que no falte nada, y claro, como dices tú, imposible ir a buscar una bolsa de hielo en medio del estrecho. Sí, oye, pero ya, eso es ahora que ocurrió hace un rato, el tema de la cena, pero nosotros queremos llegar al inicio. Al desglose. Exacto, cuando eras un soldado raso. Claro. De las trincheras de la barra. Yo la verdad partí trabajando en Café Tostado. Perfecto. En el año 2010 más o menos, entre una especie de garzón barista. La verdad que en ese rato también era como algo innovador el café de especialidad, hasta el día de hoy también lo es, siempre van sacando cosas nuevas, pero en ese rato en Punta Arenas estaba como, si tú decías café, era el Lomitz, sí, que estaba a la vuelta en ese rato ahí de Banco Estado. Estuve trabajando en Café Tostado como 6-8 meses APP. Me gustó lo que es el hospitality, salir a atender a la gente, conversar, estar atrás de una barra. Siempre me sentí muy en una zona de confort atrás del bar, por así decirlo. Entonces me tocó al principio, por así decirlo, sacar cafés de especialidad, aprender lo que es un poquito el barismo, sin certificarme ni tomar cursos, pero sí nos dieron la herramienta en ese tiempo, nos capacitaron, nos enseñaron más o menos lo que era el café de especialidad, y también con eso el tratar como de educar a la gente, o no educar, sino como mostrarle en realidad como el mundo del café como es, tal y como es,
y no como estaba un poquito estancado, yo creo como de los 80 hasta el 2000, que hubo un estancamiento de lo que es la cultura, de lo que es restaurante en general. Café, bebidas alcohólicas y platos también. Congelado, y eso... Y no con el mejor conocimiento tampoco. No, y bueno, en parte eso, yo conversando con muchos colegas ahora este último tiempo, eso se debió a la dictadura duro y crudo, pero el englobamiento o el achique de lo que fue como la cultura en ese rato fue como producto de eso. No así, por ejemplo, Argentina, que está en la AMBA hace como 60 años y nunca pararon como ese tipo del servicio. Entonces, yo creo que en Chile ahí nos quedamos un poquito atrás. Y el año, bueno, a mí me tocó en el café como empezar a evangelizar a la gente como para que tuviera un nuevo twist en lo que es el café, porque igual es algo antiguo. Después de eso, me dijeron así como desafío, nos gustaría que vayas, un colega que yo tenía, a hacer una temporada al casino como runner, como un garzón runner de eventos. Y la verdad que ahí igual... En esos entonces era una locura, servicios para 600, 500 personas en el segundo piso, y estuve muy bien en lo que es como ser garzón, llevar bandejas, atender y todo, pero todavía seguía extrañando un poquito la barra. No. Entonces para esa alcancé a trabajar como 6 meses APP en el casino, y me fui a trabajar sin experiencia previa a Lago Grey, a ayudante de barra. Perfecto. Ese fue el primer acercamiento así, a las barras, por así decirlo. Y me tocó trabajar, por suerte, con un muy, muy buen colega, que es Guido Segovia, que ahora don Guido debe tener como más de 70 años, yo creo. Ah, mira. Y él me mostró cada faceta de lo que es como el bar, pero de distinta manera. Porque yo en ese momento lo veía como muy limitado, era llegar y servir. Pero lo que trabajaba él era, sin saberlo en ese momento, yo creo que era como full hospitality. En el sentido de atender, teníamos un bar más o menos, teníamos 10 mesas y teníamos una barra. Entonces en ese sentido teníamos que igual salir nosotros a atender a la gente. Y en ese rato la experiencia que era como de bartender y salir a atender era muy poca y como era muy limitada también. Entonces don Guido al menos siempre decía que los detalles estaba la cosa, en cómo uno se paraba, cómo caminaba, con qué seguridad uno le habla a la mesa, y dentro de eso aprender todo lo que era un recetario también. Sí, pues. Entonces ahí tuve, por suerte, pude trabajar una temporada con ellos en Grey, me fue súper, la pasé, fue una muy buena experiencia, la verdad. Ahí quedaste flechado con la barra. Sí, y de ahí yo dije, bueno, me voy de Punta Arenas porque quería seguir un poquito evolucionando en la misma carrera de bartender. Y siempre me llamó la atención la quinta región. Ya. Entonces, en el año 2011 tuve la oportunidad de irme a Valparaíso a vivir. La verdad que la oportunidad, entre comillas, porque yo agarré todo lo que tenía y me fui para allá. Tengo unos muy buenos amigos allá. De hecho, mi familia ahora vive allá. Y de allá de a poquito partió. Empecé a trabajar en un bar muy común, o una picada muy popular en Valparaíso, que se llama Coyote Quemado. ¿Ya? Perfecto. En Coyote Quemado la rotación es infernal. Entonces ahí aprendí lo que era como trabajar con pre-bats o tener como un mise en place ya mucho más grande de lo que uno se imagina en lo que es un bar. Y la rotación que tenía ese bar al ser un bar universitario era impresionante, la verdad. Dentro de lo que me tocó vivir en ese año, entre el 2012 y 2014 que trabajé ahí, yo creo que era uno de los más concurridos de Valparaíso. Dentro de todo lo que es Subida Ecuador, que es una calle llena de bares, todos subían hasta el final para ir al Coyote y ignorando los otros locales. Es un mundo aparte la Subida Ecuador. Sí. Es un mundo aparte entre Valparaíso y lo que son las barras. Sí, te encuentras de todo. Es que hay precios muy asequibles y es pensado, literalmente es pensado en los estudiantes. Entonces, la verdad que es una rotación muy alta. Cuando yo trabajaba ahí, una piscola, una cerveza estaba entre 600, 700 pesos. Más de eso no. Entonces, la rotación era sacar. Y ahí partí como garzón. Porque en Coyote Quemado, la política era una partida de piletero, después era garzón, y después te subían a la barra, y después de la barra, después podías ser cajero quizás, o como encargado.
Entonces, de a Hacían poquito... caminar la pirámide completa. Claro, partimos, pero como yo tenía un poquito más, me saltaron al tiro garzón. Y después pasé a bartender y pucha, igual a veces estuve como encargado, como de caja, haciendo caja, porque eran 3 ambientes. Después de Valparaíso pasé a trabajar ahí más como a los restaurantes, de lo que fue como el servicio rápido, por así decirlo. Ya pasé como a un estilo de restaurante, un restaurante que se llama La Estampa de la Negra en Valparaíso, que está en Pudeto. Igual es un barcito bien histórico, es un bar que está dedicado a Mercedes Sosa. ¿Ya? Entonces los dueños eran muy amigos de Mercedes Sosa, les tocó irse al exilio y allá se la encontraron y le dijeron que iban a hacer un restaurante a nombre suyo cuando volvieran a Chile. Ah, mira. Volvieron y lo hicieron y Mercedes Sosa estuvo en el local, les regaló cositas, ropa, Bueno. cuadros, discos. Entonces un local como ambientado en eso, más que nada un restaurante más familiar. Ahí me tocó trabajar con un colega también, mira, la verdad ya no recuerdo el nombre, pero él estaba como encargado de la barra y ahí empecé a trabajar con lo que es ya jiggers, medidas exactas, costeos, porque era ya un poquito más, tenía como un poquito más de clase, por así decirlo. Entonces ya ahí trabajando con clásicos, agrandando también un poquito la experiencia. La piscola ya no salía a 600 pesos. Claro, no era una rotación tan masiva. Claro. Y Era un servicio más dedicado igual. un servicio más dedicado, claro. Entonces ahí también de nuevo me volví a reencontrar con lo que es el servicio como restaurante, salir a atender un poquito de mesa, sugerir bajativos, cócteles, como para iniciar. La verdad que estuvo bien entretenido y después de eso, por cosas de salud y familiares, tuve que volver a esta región. Ya. Cuando volví a esta región fue como el 2014, a finales del 2014. Tuve la oportunidad de trabajar en Medieval. ¿Ya? En ese ¿Ya? rato, que estaba el dueño era el Pato. La verdad que fue una experiencia súper buena, enriquecedora en el sentido de pasé de tener 6, 8 etiquetas en la barra a tener una barra completa con etiquetas, con líneas de producto enteras. Entonces ahí como que me explotó un poquito la cabeza y empecé a crear de forma así como autodidacta recetas, ver distintas mezclas de los mismos productos que tenía. Ahí en Medieval estuve como un año más o menos, hasta que me vino a buscar el equipo como de creación de un bar igual que fue bien popular, de Checkpoint. Perfecto. Entonces tuve la suerte de que me fueron a buscar en realidad. Yo no busqué el trabajo. Me dijeron, mira, la verdad que nos dijeron que acá había un bartender que tenía tal perfil, queremos trabajar contigo, ¿qué tal te parece esta propuesta y todo? La verdad que cuando llegué a Checkpoint, partió de cero ese local, de 000, y la verdad que tuve muy buena suerte de coincidir ahí porque estaba como a cargo del proyecto el Nico Male, un bartender, acá igual de la región, ahora está en Santiago y le mando un saludo. Y fuimos polos opuestos ahí. Yo venía de una escuela muy autodidacta, de hacer cosas, de ser muy rápido, quizás no tan cuidadoso, y el Nico era de cuidar cada paso que hacía. Entonces, en algún sentido nos compenetramos bien, hicimos una muy buena dupla y la verdad que sin conocerlo, creamos varios cócteles, él ya tenía algunos ya listos y otros que al final le dimos como una revuelta conmigo. Entonces, pude trabajar con él, la verdad que la pasamos re bien, ahí estuve como un año y medio más o menos. Entretenido el Checkpoint. Yo me acuerdo que tenía eso como que, claro, tenían hartos cócteles que eran temáticos con esta temática de videojuegos. De videojuegos, finalmente. claro. Sí. Era como estilo como Insercoin, Ajá. cuando recién estaba saliendo Sí. el Insercoin. Entonces, la verdad que tenía una muy buena propuesta, quizás un poquito adelantada en esa época, pero la verdad que fue bien recibida acá a nivel regional. Después de eso, me tocó la suerte de ser papá en el año 2017 y ahí cuando me enteré que iba a ser papá le tomé como un poquito más de peso a lo que es el bar realmente y decidí así como ya, vamos a profesionalizar en esto y vamos a ver qué resulta. No de verlo tan de manera como un trabajo de fin de semana o como un trabajo bien pagado, por así decirlo, sino como algo más serio.
Y tomándole así como el peso en ese sentido, me fui de nuevo, tuve la oportunidad de volver a Valparaíso y ahí estudié en el Bar Academy de Valparaíso. Estuve como 3 meses más o menos. Tuve de instructor a Carlos Riet, al Guillermo, que también ahí le mando un saludo si ve el video, y a nuestro campeón de Flair, a Sandro Chaura. Ya. Entonces igual estuve como con una generación que estuvo en Bar Academy, que para mí fue uno de los mejores momentos, yo creo, ahí. De hecho, Sandro es campeón actual de Flair de Chile y fue al Mundial 2 veces a representar a Chile también. En ese rato todavía ni siquiera estábamos nosotros en la IVA, sino como solamente como una asociación como ACEBACH, por así decirlo. En ese entonces seguíamos hablando de Old Fashion con Granadina. O sea, sí. O sea, si estábamos atrasados, estábamos un poquito atrasados. Tal cual. Entonces tuve la suerte de tener el curso de bartender profesional, con mención mixología y todo. Pasaron 2 meses a APP y me dicen, mira, el año 2016 Chile ingresó recién a la IVA. Entonces para el 2017 vinieron los primeros jueces IVA a certificar como los primeros bartenders de Chile, por así decirlo, que querían hacer el curso. Tuve la suerte de estar en esa promoción, por así decirlo, que fue el año 2017. Fuimos con 5 colegas de acá y nos certificamos como el primer paso, que era el certificado de responsabilidad social, que es para el IVA es como obligatorio para ver en qué clase o qué condición yo te voy a vender alcohol. O sea, que si yo te veo a ti muerto, tengo que tener como el criterio para decirte como, lo siento, ya no te voy a vender más, pero tampoco de ser una manera tan agresiva de decir como, no, a él no le vendan más, sino como sugerirte otro tipo de cosas. Claro. Entonces ahí va como la responsabilidad social, que a veces uno dice, no, es algo obvio, pero las cosas obvias a veces no son tan obvias. Entonces parte con el Social Responsibility y después viene como el IVA Certificate, que es ser un bartender completo, por así decirlo. Ahí tuvimos a Adrián Juárez como IVA Yuch y él nos mostró toda la estructura, nos formó como en lo que es ya como los diagramas de alcoholes, de los vinos, de fortificados, de licores. Y ahí también tuvimos la oportunidad de trabajar también con muchos proveedores como, no sé, ahí conocí a Erwin Ramer de Fevertree, a los chicos que recién estaban partiendo ahí, que eran de Moonshine Revolution, sí, recién estaban partiendo y nos fueron a mostrar como, en ese entonces, cómo ellos estaban recibiendo la merma de la cerveza para crear algunos whiskies Moonshine. Mira. En ese entonces. Entonces también nos dio la oportunidad de conocer alambiques, abrir un poquito más los horizontes y también tener los contactos para traerlos acá a la región. Es súper importante eso también, porque claro, uno ve etiquetas, ve botella y todo el cuento, pero el proceso también es muy importante. Sí. De conocerlo. De conocerlo, claro, y al distribuidor también, y que el distribuidor, al estar acá en una zona muy extrema, que él te diga así como, mi producto va a estar ahí y yo te certifico o yo te garantizo que va a estar ahí todo el año. Entonces, igual es difícil encontrar gente que tenga como ese compromiso y que al final nosotros no somos una gran ¿cómo podría decirlo? Una gran potencia en lo que es como el bar, o hay lugares que tienen mucho más rotación, yo creo, pero aún así existe ese compromiso porque es llegar al fin del mundo y poner, poner su marca acá al fin del mundo, y eso pesa igual. Entonces tuve la oportunidad el 2017, me certifiqué, claro. Tuve un paso muy pequeñito por Bar Bulnes, donde conocí a Carlos, a Benja, que estaban muy... Carlos ya venía con una trayectoria muy amplia de lo que era la cerveza, ya llevaba como 10, 15 años haciendo cerveza en Santiago, y ahí lo trajeron como para hacer ese proyecto. Carlos y Benja de Cervecería Alchemist. Sí, exacto. Esta es la parte donde John pone el link de nuestro capítulo de que tuvimos en Cervecería Alchemist. Qué bueno. Entonces, ellos, la verdad, que llevan mucho tiempo trabajando y me tocó conocerlo ahí. Padre e hijo, el Benja era muy pequeño. Tuve un paso muy breve, la verdad, por Bar Bulnes. Conocí lo que es la cerveza artesanal realmente. Todos los procesos, porque en ese rato hacía la cerveza de mismo ahí atrás. Entonces conocí todos los procesos, cosa que fue nueva para mí.
y también aprender ya a entrar como en otro ámbito en el 2017, como a maridar la cerveza. ¿Qué cerveza es buena para qué, para qué ocasión y como ese tipo de cosas? También recomendar la cerveza a las personas que están recién iniciando. Y que también en el momento donde, en el periodo que hablas tú, también la cerveza no era algo como que se hablara de estilos de cerveza. Claro. Rubia, roja, negra, estamos. Rubia, Eso sí. era lo que teníamos. Entonces ahí nosotros le decíamos Birman de cariño. Birman se atrevió un poquito más a salir de eso y hizo muchos perfiles de cerveza en ese momento. Y la verdad que Bar Bulnes en ese momento fue como una rotación, que había gente afuera esperando para entrar a comer pizza, tomar cerveza o mojitos. Sí, o mojitos. Eso era. Después de Bar Bulnes, tuve la suerte igual de postular a Taberna, Club de la Unión, donde me llamaron de un día para otro. Creo que se les bajó a alguien o se le enfermó una persona. Y fui un día a trabajar de reemplazo y desde ahí estuve como 5 años más o menos trabajando ahí con... Plantaste base rato. Sí, en Taberna estuve igual harto rato. Me tocó justo igual la suerte de que estaban Antonio y Carlos, agarraron ellos la concesión de lo que es Taberna y cambiaron todo lo que era el concepto de lo que era Taberna. Taberna antes era con alfombra, una cosa muy anticuada, por así decirlo. Sí. Entonces Antonio igual venía con una visión distinta de cosas de Santiago, así que pudimos trabajar más o menos la carta que tenía en ese momento Taberna, a tenerla, no decir como está la actual, pero más o menos algo similar. Encaminándola hacia allá. Encaminándola hacia allá, teniendo cócteles de autor, teniendo tónicas premium, aguas tónicas premium así como Ginger, la Fever Tree. En traer, no sé, una Flavor Blaster, que en esos momentos era como impensado, la verdad. Así que tuvimos la suerte allí de trabajar con Antonio. La verdad que en lo que es crecimiento profesional me sirvió muchísimo. Ya pasamos de lo que yo te decía que era como maridaje y eso, a lo que ver ya es los números. Sí. En los números de venta, qué cóctel vende más, qué cóctel vende menos. Porque entonces, vaya que tiene rotación allá. Sí. Sí, es una locura. Porque es un bar harto de cócteles, la verdad. Entonces... siempre teníamos reuniones a fin de mes y era este cóctel, no sé, vendimos 50, este 20, 10, ya, este lo cambiamos. Entonces igual teníamos la posibilidad de ir rotando los cócteles que teníamos y encontrando como los caballitos de batalla que tenían que quedar, por así decirlo. Claro. Bueno, la verdad estuve en Taberna harto tiempo. Estuve trabajando ahí como... del 2017 hasta el 2022, si no me equivoco más o menos. 2022, claro. Mencionaste algo súper importante, que es estar viendo como, claro, cuál es la rotación de los cócteles, qué es lo que se está vendiendo, qué es lo que no se está vendiendo y hacer un trabajo respecto a eso. Claro. Porque, claro, muchas veces pasa que nosotros, no sé, vemos cartas que están ahí congeladas en el tiempo, llevan mucho rato y nunca se han preocupado por ver si es que se vende uno que otro cóctel. Finalmente, a veces hasta generan muchos pedidos de insumos que no estáis ocupando. Sobrepedidos, sí. Entonces esa importancia en el bar es fundamental. Sí, pero igual no todos las gerencias, por así decirlo, abren las puertas para poder ver esos números. Sí. Entonces igual ahí se destaca que Antonio era, ya, miren, este el Excel, este el otro Excel, comparemos, tenemos el precedente de este y hasta el día de hoy siempre está como esa database. De hecho... ahí conversando con Monty, no sé, hay un cóctel que dejamos con una colega que es el Taberna Split, y bueno, y varios más. Y él me dice que, no sé, desde el año que yo estuve, del 2017 o 18 hasta el 2026 ahora, se deben haber vendido más de, no sé, 15.000, por ejemplo. Entonces es un cóctel como de Sprit, que está ahí como al lado del Aperol, al lado del Ramazzotti, y uno igual, al ver esas cositas y dejar como cosas así, uno dice como... bien, me siento bien a que un cóctel tenga la misma rotación que un Aperol, que un Ramazzotti, que son cosas que rotan harto, la verdad. Después de Taberna pasé a trabajar a otros estilos de bar, ya como más de Valparaíso un poquito. Me fui de lo que era como el restaurante y ahí me tocó asesorar a algunos chicos en lo que es como las fiestas así como masivas. Me tocó asesorar un 18, 2 18 y fiestas de Año Nuevo, como de esa estirpe.
Y ya pasamos como de lo que es atención a 200, 100 personas, a lo que ya es más masivo, a 5.000 personas, 3.500 personas. Y ya no tampoco de manera de servicio, sino como ya de lo que es más el macro, de que no le falten cosas a la gente, de los insumos, los checklists, que no saquen cosas, que los bartenders no se me curen, que no regalen. Entonces ya pasé como a otro sentido que ya es como más del control. Entonces ahí igual trabajando con ese tipo de fiestas, pude trabajar en Bruna también, ahí donde tú eres residente ahora. Y la verdad que en Bruna igual la pasé súper bien. Ahí la verdad que entré muy desapercibido porque ahí entré como bartender. La verdad Mauri hasta después de 1 año, 8 meses más o menos, recién vio mi currículum. Y me dijo como, oye, pero tú deberías estar como jefe de barra y cosas así. Yo la verdad pasé lo más desapercibido posible y ahí trabajé como 1 año y medio más o menos. Hasta que, bueno, ahí por cosita terminó la relación con Bruna y tuve como la oportunidad o la chance de que me llamaron desde acá, de AIMA. Y al principio fueron muy... por así decirlo, yo no sabía lo que se venía acá. Vine a trabajar esta barra que ya estaba así y estaba hermosa, por así decirlo, pero sin terminar, sin los aceros inox, sin nada, sin botella, sin cristalería. Pero yo ya veía más o menos cómo se iba a armar y tuvimos como varios eventos Friends and Family. 10 personas, 20 personas, 15 personas, gente de televisión, los mismos de TVN o del diario que venían y preguntaban más o menos y nosotros les mostrábamos como el concepto en realidad de AIMA. Entonces estuve trabajando ahí desde marzo hasta junio del año 2025 y en julio tuvimos la suerte acá de aperturar AIMA. Ahora ya estamos muy próximos a cumplir ya 1 año, el 4 de julio cumplimos 1 año de la apertura. Yo estoy de mucho antes, pero realmente estamos muy contentos de cumplir el año, la verdad. Y de tener igual el registro de las cosas que hemos vendido, qué no ha vendido, las rotaciones de lo que hablábamos ahí también. Has tenido yo estaba escuchándote atentamente, pero has tenido un gran paso por el tema de la gastronomía y los bares en general. Porque claro, son distintos tipos de servicios, o sea, todos de pasar de las piscolas de 600 pesos a eventos masivos, a restaurante, a coctelería de autor, que claro, muchos colegas de pronto no se casan de pronto con una barra, tratan de crecer como de ahí, pero el ver distintas realidades que existen te hacen también un muy buen profesional para que también uno pueda salir del paso de todas. Porque las viste todas. Claro, o que no te pillen en algo, en ese sentido. Claro. Y lo otro igual es, yo creo que va de la mano en no cerrarse, como dices tú, o no casarse con un solo lugar. Al menos eso es lo que me tocó a mí y agradezco igual tener, como dices tú, la experiencia de trabajar en Valparaíso en un local de súper rotación y que no es tan bueno, a estar ahora, por ejemplo, acá en AIMA o de trabajar en la taberna, que son, como yo encuentro, muy distintos, muy finos al lado. Y mucho más distinguidos, si miras la pinta ya, enfocan la pinta. Muchas gracias. Oye, y después de todo esto, ya llegamos a AIMA y nos gustaría saber cuál es la coctelería que tienen acá. ¿Qué es lo que se vende por estos lados? Mira, en AIMA igual tenemos como distintos conceptos. La verdad que me ha tocado igual acá en AIMA cambiar un poquito el switch y darle la vuelta a lo que es ya como más mocktails. Ya, que viene muy en boga también. Algo totalmente fuera de mi zona de confort, por así decirlo. Tengo acá a mi colega Joan y tengo a Carlos también, que me gustaría que se animen a participar. Y ellos igual tienen mucha experiencia. Dentro de esa experiencia también nos ha tocado darle la vuelta a lo que es el mocktail y dentro de los mocktails el maridaje directamente con lo que es la cocina. Súper. Entonces ahí hay un trabajo en equipo, por así decirlo, donde reprobamos las cosas y le damos la vuelta a qué podría ir bien con esto. Entonces, por ejemplo, lo que tenemos en AIMA, que no está en muchos restaurantes, que no está en ningún restaurante en realidad, es el bagualito. El bagualito viene a ser como una especie de bocado, como un appetizer, donde viene acompañado de un bocado más o menos grande, una tapita,
y una copa. Esa copa de maridaje puede tener vino, puede tener cóctel, puede tener espumante o puede tener un mocktail. Entonces, dentro de esos maridajes, para empezar o iniciar la carta, tenemos eso de partida. Y ahí dentro de los mocktails tenemos varios que la gente como que dice, wow, no sabía que esto podía ser un mocktail. O también tenemos productos que no sé, como el Tanqueray sin alcohol, que la gente no sabía que se podía tomar un gin tonic sin alcohol. Sí. Entonces, vino sin alcohol, espumante sin alcohol. Igual darle la vuelta a lo que también es lo que se está moviendo el consumo ahora, de que cada vez es menos alcohólico y quizás mucho más sabores en ese sentido. Y mostrar que si no quieres tomar, no necesariamente tiene que ser una limonada de menta de jengibre. O un jugo de piña, o una piña colada. Exacto. Puedes beber otras cosas que estén igual bien elaboradas, bien pensadas y que tengan este trabajo junto con cocina, de que claro, te hace ver distintas maneras los sabores, en este caso para hacer un maridaje. También esos platos o esas cartas van con un maridaje también de mocktail preparados por nosotros también. Súper. Entonces ahora, por ejemplo, como desafío en algún sentido, en la carta que viene vamos a tener cócteles de autor también. Tenemos la carta como una sección de Bartender Choice donde siempre le vamos dando la vuelta a clásicos, cócteles que tenemos nosotros o finalmente el perfil que quiera el cliente. Siempre acá, al menos en AIMA, estamos dispuestos a que vengas y digas no, lo quiero sin azúcar, con esto y con esto. Lo hacemos como a ti te guste para que tú te sientas realmente como en casa. Claro. Ese igual es un concepto que a veces uno, como por ego del trabajo, le diría así como, no, ¿cómo le vas a echar azúcar a un Negroni, por ejemplo? Entonces sí. Ya uno cuando supera cierta edad ¿quieres echarle azúcar a un Negroni? Venga, tome azúcar, pero hágalo usted mismo en ese sentido. Entonces yo al menos en ese sentido estoy ya dispuesto, curado de espanto después de ver tantas cosas como así. Claro, todas esas atrocidades. Sí, y atender a la gente lo más ameno posible. Si al final un detallito puede hacer que la gente vuelva y se haga cliente fiel acá del local. Oye, ¿te parece mostrarnos uno de esos cócteles que tienes? Sí, por supuesto. Excelente, qué bonita parte esta. Entonces nos vamos con el cóctel de Nicolás acá en AIMA. ¡Vamos a eso! TV Red 1 Limitada ya es la televisión digital de todos los magallánicos. TV Red ahora con más de 130 señales digitales y en HD, imágenes más nítidas y sonido envolvente. Más canales a tu alcance, películas, documentales infantiles, noticias, deportes y todos los canales regionales en HD. Solo deberás programarlos en tu televisor con norma digital. Contrata TV Red y disfrútalo en HD de verdad. Contrátalo ya en Instagram, Facebook y WhatsApp o en nuestras oficinas. TV Red 1 Limitada llegó para quedarse. Estamos de vuelta acá en Rey de Copas junto a Nicolás y... ¡Upa! Cuéntame, Nicolás, ¿qué tengo por estos lados? Bueno, ahí tenemos Bacardi Spice, que es muy similar a un ron especiado, ¿verdad? Así haciéndole como alusión al Capitán Morgan, el especiado. Tenemos un toque de bitter truth de naranja, un toque de bitter angostura tradicional, agüita y azúcar rubia. Y para terminar, arriba tenemos un hidrolato, un perfume de naranja. Un rum fashioned. Un rum old fashioned. Old fashioned, exacto. Oye, esto... Claro, ese golpe de cítrico de naranja, vaya que queda bien. Y es un hidrolato de naranja que mencionaba. ¿Y ese lo preparan acá? ¿Están no, lo preparamos acá. ¿Sí? Sí. Mira. Estamos con hartas preparaciones ahora. De hecho, en la carta nueva que vamos a tener, como te decía, de cóctel de autor, cada uno de los que trabajamos acá vamos a dejar uno o dos cócteles de autor y también va a ser como el perfil que a cada bartender le gusta. Yo soy mucho más de como cosas clásicas y un poquito más amargo. Giovanni un poquito más dulce.
Carlos ahí más cítrico, entonces tenemos un buen balance igual en eso y vamos a hacer de los mismos cócteles también. La idea es replicarlo en forma de mocktail. Entonces tenemos un trabajo no solamente de crear un cóctel tradicional, sino que ese cóctel tradicional se puede romper y volverse un mocktail también. Yo soy de rones y esto es de los míos. Vaya que está muy muy bueno el cóctel porque sí, las notas, obviamente las notas olfativas que sienten en un principio son las de naranja, son las del hidrolato que veníamos hablando y los bitters que vienen a aportar justo. Si son las gotitas precisas, esto, si tampoco es echarle mucho, sino justo. Para destacar en este caso un ron que no se te hace difícil beber el cóctel. Claro, hay que tomarlo con consideración, con cautela, pero vaya que está bueno, está muy muy rico. Y también igual es como para darle el consumo al... Yo te voy a convencer en el camino del ron, John. Mira. Y más que yo, el tremendo cóctel que se sacó Nicolás acá, está muy muy bueno, está muy bien trabajado y te felicito por eso. Qué bueno que le quieran dar este twist a los clásicos y cada uno con su perfil. Con su perfil, sí. Exacto. Y una tarea súper compleja encuentro yo esto de reversionarlo a mocktail. A mocktail, sí. Sí, porque ¿Cierto? generalmente ¿Cierto? partimos el cóctel con una bebida espirituosa. Así como vamos a elegir ron, vamos a elegir vodka, vamos a elegir gin. Entonces, al no tener eso, igual tratamos de crear la misma experiencia para una persona que no bebe. Oye, ¿y este tipo de cócteles son de los tuyos, entonces? Sí, ese lo tenemos, por ejemplo, en la carta desde el día 1. Es un Ron Old Fashion que está puesto ahí como cóctel, no sé si es autor, pero está como coctelería. Pero ¿este es de tu gusto de coctelería? Sí. ¿Sí? Sí, yo soy como de full clásico, espresso martini, de Negroni, de Old Fashion, de Boulevardier también, Perfecto. de Manhattan, Pichuncho. Darle a veces un twist cambiar un ingrediente y colocarle otro y darle la vuelta o la misma cristalería hace que esos clásicos, la verdad, revivan. Y lo otro también, como conversábamos en delante, como estuvimos tan atrapados en un momento, hay gente que todavía no ha probado un clásico bien hecho. Bien hecho, exacto. Entonces un clásico bien hecho, como un Old Fashion, que tú decías que hay gente que está traumada en el casino, que le estaban granadinas, jugo de piña y jugo de naranja. Exacto. O no sé, un mismo Collins, un Daiquiri a veces, que el Daiquiri no sé por qué lo hacen frozen. Entonces hay cócteles que son en realidad muy buenos, pero que por ahí con el pérdida de las recetas y esos tipos de locales o que lo adaptan como pueden, se pierde un poquito ese cóctel clásico, Claro. en realidad. Y es data que viene hace mucho tiempo. Muchísimo tiempo. Mucho tiempo para atrás, entonces hay que respetarla. Sí, por supuesto. No hay, en ese sentido yo me considero así como mucho más bartender como de cócteles clásicos. La verdad me gustaría, por ejemplo, lo conversaba con el colega, de ir a representar la región para hacer una pasada en IVA, una copa amistad, una copa sudamericana. Y ese es como el enfoque, pues cada uno tiene como sus preferencias o sus gustos en lo que es la coctelería, pero sí, yo voy más como en lo que es como el clásico y lo otro en no intentar tener tanta azúcar en los cócteles. Eso igual es como tendencia ahora y la verdad que los clásicos te entregan un sabor o cosas sin tener que agregar azúcar. Sí. O sirups o cositas, sino que uno puede hacer su angostura, su bitter, su vermouth y darle la vuelta más personalizada. ¿Y de los cócteles que no te gustan? Yo creo que los cócteles que no me gustan, yo creo que es medio obvio. La piña colada yo creo que está ¿Ya? de primero, pero no por una cosa de que no me guste prepararlo, sino como conversábamos, está a veces mal conceptual lo que es una piña colada. Y hay variaciones de esa misma, que son frozen en la licuadora. Para mí la clásica es chequeada con un poquito de hielo, pero esa nadie la pide. No. Y cuando llega a la mesa, ¿qué es esto? ¿Qué me trajiste? Exacto. Claro. Hay un concepto como erróneo de eso, entonces es un tema. La piña colada también, no sé, algo que tenga crema, el ruso blanco también. Ya. Azucarado y cremoso no es lo tuyo. No, azucarado y cremoso no es lo mío. Ya. Sí, comparto el perfil o sé cómo llegar a esos cócteles, pero no, claro, no es como un perfil... El que tú escogerías como si te vas a sentar a una barra. O el que yo recomendaría, claro. Tampoco. Que yo encuentro que un cóctel así es un poquito pesado también para uno. Es un postre. Sí. Es un postre. Sí. Aquí el hombrón sabe harto de postres dulzones. Sí, no, yo fanático de los cócteles dulces. Sí.
Oye, mira, nosotros te queremos invitar a una sección que tenemos acá, como buen signo de la hospitalidad, la piña. Piña que está llena de cócteles clásicos, justamente. Mira tú, qué fortuna. Bueno, buenísimo. Entonces, queremos que saques uno al azar para ver con cuál nos puedes deleitar. A ver. Para la cámara. ¡Opa! Mira. Dijeran algunos, lo decretaste. Sí, un Boulevardier. Un Boulevardier, tremendo coctelazo. Po. Tremendo coctelazo. Esto sé que lo vas a preparar con muchas ganas. Po. Sí, por supuesto. Así que vámonos con ese Boulevardier, Nicolás, acá en Aima. ¿Vamos a eso? Opa. Entonces vamos con ese Boulevardier acá en Aima junto a Nicolás. Mira, de Bueno. partida tremendas etiquetas que te sacaste. Sí, vamos a partir con Bullet, ¿verdad? Vamos a partir con Bullet. Yo le he hecho 45. Ya. Un poquito más que se sienta el Bourbon. En el caso del Boulevardier. Vamos a ir con 30 de Campari. Están previamente heladitos. Esa marca de vermú que va a ocupar, el Carpano. Bueno, a decir que también fue el primer vermú que salió, que lo patentaron como tal. Po. Tal cual, sí. en 1786. Y lo otro que también es de la misma familia de licores de la línea Branca. Viene de ahí del... Tremendos favores que le han hecho al mundo. Sí, Branca, Carpano Rosso y Puntemés vienen como De la misma cartera. de la misma cartera, claro, de lo que es el Fernet, por así decirlo. Entonces vamos a escanciarlo. Va a descansar este cóctel. Sí, para que el vermut agarre un poquito más de aire, como es un vino. Me gusta que el vino un poquito se airee igual. Como lo que hacemos, por ejemplo, cuando lo decantamos en un decantador o en un centelino. Hacemos que se oxigene un poquito el vino, entonces le entrega como esa espuma igual al cóctel que cuando lo refrescamos no tiene. Lo otro igual que al hacerlo refrescado, diluimos como entre un 18 o un 22% de agua más. Entonces igual eso tenemos que tener siempre consciente de que cuando refrescamos un cóctel siempre va a estar un poquito más aguado, por así decirlo. Claro, va a estar mucho más suave por la dilución de agua que tiene. En cambio, cuando escanciamos tenemos una menor dilución y un poquito más noble el producto. Claro, como bien mencionabas tú en detalle, que claro, es la oxigenación que quieres al trabajar vino. Un vino fortificado como en este caso. El Boulevardier lo podemos servir en copa cóctel o puede ir directamente en un vaso roca con hielito. Yo encuentro que como aperitivo así en copa cóctel se ve mucho más distinguido. Más distinguido y la verdad que le da igual una cosita especial al cóctel. Mira, ¿viste? Clase y precisión con un clásico. Po. Qué tremendo. Mira, y sí, po. Sí, es mucho más distinguido. Yo hasta con esta pinta me veo mucho más distinguido con esta copa. Con copa cóctel, sí. ¿Y acá lo terminaste con el mismo hidrolato? Con el mismo hidrolato de naranja, sí. Hermoso. Ahí Qué va a hermoso. depender, como yo te decía, del perfil. Hay gente que le gusta más en un vaso roca con hielo. En un vaso roca con hielo vería además parecido un Negroni con la naranjita. Ajá. Pero para darle esa distinción, casi siempre me lo piden. Yo lo preparo estilo Manhattan o Pichuncho Claro. en copa cóctel. Mira, ¿no? Tremendo. Para darle ahí su diferencia también. Oye, mira, tú nos estuviste hablando de muchos tipos de barra, muchos tipos de servicio, y en alguna de esas tienes que haber visto algo, te tiene que haber ocurrido alguna anécdota, algo que nos quieras compartir, porque vaya que tienes que haber visto cosas. Sí, la verdad, he visto muchas cosas así como medias comprometedoras a veces, como historia, pero recordando anécdotas, tengo, no sé, el toparme, por ejemplo, me tocó con John en una oportunidad de tener una página como de referencia, por así decirlo, de bares, pero de bares ingleses. Uno que se llama Sips and Ribs, no sé cuánto. ¿Yo?
Y la verdad que veíamos como full, o yo tenía como mucho respeto como por el trabajo que estaban haciendo ellos. Y la verdad que fue el momento más random que me ha tocado, que estaba todo el equipo de ese restaurante ¿cómo se llama? En Anto Restobar, que era como una disco casi. Claro. Entonces tuve la oportunidad de conversar con algunos de los staff, cosa que nunca me imaginé en la vida. Así. Pero, espera. Esta gente llegó, se sienta, ¿y tú lo reconociste? No, es que esto era como una disco, entonces no Ajá. había cómo sentarse. De repente yo estoy viendo una foto de un cóctel y de la gente que trabaja ahí y le muestro como ellos son ellos. Y claro, eran ellos. Ay, mira, qué Entonces me coincidencia. tocó así como quedar como entre comillas medio plop de recibir igual, Claro. de recibirlos a ellos, yo esperando como ir a visitarlos, por así decirlo. Mira. Entonces quedé así como súper descolocado, la verdad. Mi discurso no lo preparé. Y claro, pues en ese sentido siempre uno en lo que es el bar está como preparado para lo que podría venir o qué podría pasar, pero cuando llega gente que uno no espera, queda totalmente Descolocado. Sí. Más si, claro, tú ya sabías de ellos desde antes, no esperabas encontrártelos acá. No, por para supuesto. Y te estoy hablando en un bar de Estados Unidos o Bélgica, algo así, y pillarlos acá en el fin del mundo fue como... flop. Quedé así totalmente descolgado. Y después otras cosas que me ha tocado ver, bueno, como yo te decía, curado de espanto, colocándole shot de goma al Negroni. No, varias atrocidades que trato de que se me vayan. ¿Sus recuerdos de Vietnam? Sí, pero no, buenos recuerdos tras la barra y la verdad que no he tenido mala experiencia. Harta historia, harta anécdota. Sí. Esos son los que quedan igual. Po. Sí, de todas maneras. Oye, Nicolás, te queremos agradecer por tu hospitalidad, tu tremenda historia, vaya capítulo que nos vamos a sacar ahora. Y nada, invitar a la gente que venga a Aima, que Aima significa, porque nos saltó esa duda. Sí, Aima significa bueno en Yagán. Bueno fueron las primeras palabras que la gente o los misioneros cuando vinieron acá al sur recibieron de vuelta, por así decirlo. Entonces, a pesar de todo lo malo que pasó, por así decirlo, no fue tan bueno. O sea, fue muy bueno y pudimos rescatar esa palabra de bueno. Y también honrando un poco lo que es el producto regional, lo que son las cosas frescas. Y como siempre hemos dicho, tenemos el estrecho acá, un poco más allá tenemos centollas, tenemos merluzas, tenemos salmones y generalmente acá en la región lo consumimos congelado. Sí. Entonces tener la oportunidad de poder tener una pecera donde tenemos ostras, donde tenemos almejas, donde por temporada tenemos centollas, langostas, locos, navajuelas, tuvimos la oportunidad de tener también caracoles de Tierra del Fuego. Entonces lo invitamos en realidad a probar productos que son locales, que tienen nuestra identidad del sur y que se sientan parte también de todo esto, que es más que una revolución, es mostrar en realidad las cosas que tenemos acá en la región. Y vaya que es bueno. Sí, por Y vaya supuesto. que es bueno. Así que dejamos a todos invitados acá.